Ok, bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Hoy, Buenas noches. hoy vamos a dar nuestra segunda clase de Historia del Arte. Nos vamos a poner de acuerdo para recuperar una clase que tenemos pendiente en el transcurso de la semana, un día que a ustedes les quede bien. Puede ser el sábado, si les parece, si como estábamos viendo de pronto la posibilidad de quizá reunirnos un ratito de 4:30 a 6 el sábado, o no sé en qué otro horario, si ustedes tienen libre alguna noche que no sea la del jueves, que quieran tomar esa clasecita que les hace falta, ¿qué día podría ser? Por mi parte, esta semana no tengo nada en la después, pero tiene que ser como tipo después de las 7, porque que va a llegar antes de las 6:30 se me está complicando horrible. Después de las 7 yo con mucho gusto. Y sábado también puedo, domingo también, no tengo problema. Pues nos vemos el sábado a las 4:30, ¿les parece? Como para recuperar esa tercera clase. Por mi Ok, parte no hay ningún problema. Esa hora es una hora chévere, 4:30 a 6, nos reunimos la vez pasada, es una hora interesante, una hora que es fácil, llevadera, está uno un poco relajado, y ahí podemos avanzar. Bueno, yo les voy a hacer llegar este documento en PDF. Es un libro que escaneamos y que de alguna manera tiene una relación con todo lo que es el contexto de la historia del arte. La semana pasada vimos lo que era la prehistoria y alcanzamos a ver un poquito de lo que tenía que ver con la línea del tiempo, que normalmente es la historia del arte, y que abarca otros tres tiempos en la historia importantes, que era el imperio griego, el imperio egipcio y el imperio romano. Hablamos de imperios porque pues son la modalidad que existía en ese momento de secuencia al trono y de jerarquía, que en la parte que tiene que ver con lo social, la historia del arte está muy ligada a aquellas personas que patrocinaban el arte. Habían artistas, pero no eran considerados artistas, eran considerados más artesanos o personas que trabajaban de una manera majestuosa, una técnica como tal, ¿no? Entonces, el concepto de artista como tal, el concepto de hombre que se dedica a la labor del arte, es un tema nuevo, es un concepto realmente que no tiene más de 500 años atrás. eh, Sin embargo, estas manifestaciones artísticas han existido desde todos los tiempos, ¿no? Por eso arrancamos el estudio de la historia del arte en la prehistoria. Nosotros vamos a seguir una secuencia son 10 videos y nosotros tenemos 8 clases. Entonces, en algún momento, esa secuencia de los videos vamos a tener que agilizarla un poco, y lo que hacemos en las clases no es ver todo el video completo de la serie de los 10 videos que tiene History Channel, que es muy interesante, y que cada video dura 1 hora, sino que ustedes los puedan ver en el tiempo que tengan disponible. Yo les voy a dejar como la secuencia de los enlaces, y los van viendo, ¿no? Para que podamos como avanzar en lo que es el conocimiento del tiempo, la historia y lo más relevante. A la par de ellos, tenemos unos que son como los resúmenes de otra plataforma que se llama Academia Play. Academia Play ha hecho unos videos fantásticos, tienen unas muy buenas referencias, de todo lo que es esa trascendencia de la época, la mitología, bueno, una cosa muy interesante, en videos de 6 minutos, 10 minutos, que son los que nosotros podemos ver aquí en la clase. Concordamos con algunos esquemas y algunas cosas muy puntuales de cada época y vamos avanzando. La historia del arte no es para aprendérsela de memoria. La historia del arte es para disfrutarla, para conocerla, para comprenderla. Es más como un estilo de apreciación del arte en sí misma, porque, bueno, eso depende del enfoque que cada uno de nosotros le pueda dar. Para mí, siempre las referencias históricas están en los textos, están en los libros, están en Google. Cualquiera puede llegar, buscar una época, buscar un personaje principal de una época, y hoy ya tenemos toda esa data a la mano. Lo que no tenemos es la comprensión
de la racionalización de las características interesantes, de las cosas más importantes, y eso es lo que nosotros estudiamos en la historia del arte, más que una fecha, más que un prototipo del trabajo de un hombre determinado. Nosotros estudiamos en la historia del arte lo que es el estilo, lo que hizo relevante la época, por qué fue importante para la historia del arte esa época, qué era lo interesante que pasaba en ese momento. Entonces, vamos a ir haciendo como una especie de memoficha o ficha mnemotécnica, que también se llama, o mapa mental, muy al estilo del video de Academia Play, pero en impreso. Entonces, de cada tema, nosotros vamos a sacar cada semana una recopilación, de modo que el día 8, o sea, la semana 8, lo que nosotros vamos a tener es un librito, y vamos a hacerle la portada a nuestro librito de historia del arte, y ese va a ser su proyecto final. Entonces, si ustedes van semana con semana avanzando sobre el tema, y lo vamos subiendo como borrador o como revisión de trabajo semanal, pues vamos a tener que le vamos a dar la calificación de 80 puntos, o sea, como 10 puntos a cada uno de las temáticas, y al final esos últimos 20 puntos que nos quedan faltando son los del examen trimestral. ¿Les parece? Si lo evaluamos así. No van a haber más tareas que gráficas. O sea, lo que vamos a hacer es como los resúmenes gráficos al estilo de cada uno. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes le pongan como su amor y su empeño y su propio estilo a contar esta historia del arte. Es como mi propio fascículo de historia del arte. Mi libro de historia del arte debajo del brazo. Mi historia del arte de bolsillo. Es un tema interesantísimo. Es algo... Ya van a ver. Ya por sí María ya debe tener hecho uno, ¿verdad? Sí, yo hice fue como una especie de infografía. Exacto. Pero El estilo que cada uno quiera utilizar. O sea, eso es algo libre. Ustedes pueden hacer un dibujo a mano, o sea, pueden emplear las herramientas que quieran. Lo más importante para mí es ver lo que ustedes plasman en cada uno de esos panfletitos con respecto a lo que es la época que vamos viendo. ¿Nos puedes mostrar el que hiciste para más o menos verlo y tener una referencia o poder darles algunas indicaciones? sí, pero ahora como con la explicación que hizo, siento que como que tengo que mejorarlo. Bueno, vale, por eso la idea es verlo para que vayamos viendo como que si le hace falta algo. La idea es que yo quisiera que ustedes tuvieran su propio material de estudio. O sea, en algún momento ustedes tienen que estudiar o tienen una referencia para, por ejemplo, dictar una clase de historia del arte. Ustedes digan, ok, yo hice mi propio librito de historia del arte, ¿verdad? Entonces, ustedes tengan una herramienta didáctica para enseñar historia del arte. Ese es como el objetivo final de la clase. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya la vemos. El arte en la prehistoria. Ok. Muy bien, ¿qué es el arte prehistórico? Las características del arte prehistórico. Hablábamos del paleolítico, el neolítico y el mesolítico, que fueron como las tres partes más importantes de esa época. El mesolítico, ajá, y el neolítico. Ok. Ok. ¿Qué fue lo más importante que destacamos? Que dijimos que habían sucedido dos eventos que eran relevantes para la historia del arte. ¿Recuerdas que los exaltamos? El dominio del fuego. Uno era el dominio del fuego y el otro la escritura cuneiforme. La escritura, ajá. La escritura cuneiforme. Entonces, igual para que Génesis se ponga al día, yo les voy a dejar entonces en cada módulo los dos referentes al video de Academia Play y al video de History Channel que me interesa que ustedes vayan viendo.
mientras vas al trabajo. Yo sé que tienes un trayecto largo, por ejemplo, entre la casa y el trabajo, o mientras regresas del trabajo a la casa, puedes ir viendo esos videos que están en YouTube, tienen muy buena calidad y definitivamente van a ser muy buena parte de todo este aprendizaje que vamos a tener estas 8 semanas. A mí me gusta la forma en la que está diagramado, me gusta la tipografía, me gustan los colores. Lo que no sé es si nos funciona a la hora de armar como una especie de librito la diagramación, porque está como en una sola página, ¿no? Entonces, mi recomendación solamente sería que mires cómo divides la información para tenerla en una página que vaya cara y contra cara, o sea que al final tú puedes imprimir por las dos caras y siga la secuencia, o sea, como si esto fuera la página 3 y 4, ¿no? Porque la primera sería la portada, la 1 debería tener el título y los créditos, la 2 por la parte de atrás quizá tenga algo de editorial, la 3 ya sería el primer tema, el 4 sería el complemento del primer tema, y así, ¿no? 5, 6, 7, 8, para decir imprimimos páginas sueltas y las mandamos a anillar o las cosemos en el borde, hacemos un librito. La idea es hacer un librito ya, porque recuerden que, bueno, nosotros tenemos un sistema semipresencial, pero de alguna manera tenemos que ir preparándonos para el sistema de volver a vernos, ¿no? Por ahora, yo creo que estamos nosotros en este sistema virtual, pero es interesante que cada uno vaya haciendo su documento físico, ya no solamente digital, sino que también nos quedemos con un documento físico, o que nos sirva para la hora de subirlo en el ISU, porque recuerden que cuando uno lo sube en el ISU, lo sube como PDF, lo puede poner en una o dos caras. Entonces, ir pensando como en esa diagramación para poderlo montar. Yo creo que al final lo podemos dejar como un documento que se pueda subir en el ISU. Me parece también pues práctico, les queda a ustedes como publicación digital y lo programamos así. ¿Cómo lo ven? Y vamos revisando semana por semana para que no se vayan a atrasar. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, yo creo que entonces ya puedes dejar de compartirnos. Yo lo veo bastante bien, solo ten en cuenta la diagramación para que cuando lo subamos en ISO sepas que tendrá que tener una portadita, que tendrá que tener una introducción, ¿no? Como esa parte que vamos a ir escribiendo también y vamos a ir redactando. Entonces, bueno, como que ajustar nada más lo que es la diagramación. Exacto, sí. El tamaño para que te quede una diagramación que a la hora de subirlo en el ISO se quedan pasando las páginas así bonitas como quedan ahí. Ok, bueno. Entonces, bueno, pasando todo lo que era el arte prehistórico, nosotros hablábamos de que hoy tendríamos, en esta segunda clase tendríamos que ver esos tres imperios o qué fue lo que pasó con el arte en esa época. Ahora, nosotros tenemos una hora para hablar de como de 2000 años, pero en esta hora esos 2000 años se hacen cortos. Entonces, ¿cuál es el orden de ese tipo de arte que nosotros vimos o vemos después de la prehistoria? Después de la prehistoria, nosotros hablamos del arte de la Grecia clásica, que está entre los años 500 al 320 a.C., y luego vamos a hablar de lo que es el arte o sea, hay algunos artes intermedios, el arte bizantino, el arte budista, ¿no? Pero el arte gótico, pero del arte de griego clásico, yo podría decir que me voy al arte egipcio, luego al arte romano, y cuando ya estoy hablando del arte romano, es que empiezo a hablar del periodo que hablamos del arte moderno. La semana pasada también hablábamos, o la última vez que nos reunimos, hablábamos de que a veces la gente confunde el arte moderno y el arte contemporáneo. Y piensa que el arte moderno, por ser moderno, es un arte actual. Y lo que en el arte se denomina arte moderno es el arte desde el año 1300 aproximadamente o año 1500 en adelante.
pero estamos en el 2022, o sea que eso de moderno realmente en esta época, pues ya como que no es moderno, ¿verdad? Por eso tuvo que surgir un nuevo tema o un nuevo concepto para el arte más actual y que se mantuviera vigente en el tiempo y en la historia. Entonces, el arte moderno es el arte que empieza a partir del Renacimiento, pero luego viene una serie de manifestaciones artísticas, unos movimientos artísticos que fueron los movimientos vanguardistas, que son a finales del siglo XIX. Y más o menos del siglo XX hacia acá es que nosotros conocemos el concepto del arte contemporáneo. Entonces, en la historia y en el tiempo, el arte contemporáneo va a ser el arte de la actualidad, pero el arte moderno va a seguir siendo ese arte del Renacimiento, porque así se llamó, así se acuñó y así se quedó. Entonces, ese término a veces decimos, no, es que vamos a ir a una exposición de arte moderno. No es arte moderno, a no ser que sea arte del Renacimiento, pues, ¿no? Normalmente si es una situación actual, uno dice, se referiría a ese tipo de arte como arte contemporáneo. Y es un poco el complejo de cómo dejamos de estudiar el arte clásico, que era el arte que venía en el Renacimiento, y ahora tratamos de comprender lo que es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene muchísimos más elementos o muchísimos más conceptos o ya no es tan rígido o tan fácil de digerir como lo fue en algún momento el arte moderno y hasta las manifestaciones del arte vanguardista, o sea, porque de alguna manera los movimientos o estilos que habían en ese momento pues tenían ciertas características, tenían ciertos personajes que hacían un reconocimiento especial del estilo, de la época, de cómo se pintaba, porque Rembrandt es el maestro de la luz, porque Renoir, cuál era la importancia de Leonardo da Vinci, o sea, toda esa faceta está estudiada, es interesante, hay que leerla, hay que conocerla. Pero llegar hoy en día a saber, ok, cuál es la parte interesante del trabajo de una artista contemporánea panameña, por ejemplo, comparado con un artista contemporáneo europeo o con un artista contemporáneo americano. Los conceptos pueden variar del cielo a la tierra y no tener claro exactamente cuál es la manifestación artística, porque hoy en día entonces el artista no se conforma con tener un solo estilo o una línea, ¿no? Hoy en día el artista puede ser un performance, pero también puede ser una persona que hace collage o puede ser una persona que interviene con instalaciones, bueno, tantas manifestaciones artísticas que tenemos hoy en día, que precisamente es un poco complejo estudiar lo que es el arte contemporáneo. Necesitamos aprender mucho de historia del arte y venir entendiendo y comprendiendo cómo eran esas manifestaciones para poder entonces avanzar ya en un periodo más profundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Academia Play sobre el arte griego. Déjenme un momento aquí, les voy a buscar. Como les digo, aquí en clase vamos a ver los resúmenes de Academia Play y luego cada uno va a profundizar en los videos de History Channel que también les voy a dejar como referencia para que podamos comprender y entender un poquito más el concepto de la perfección. El arte griego se caracterizaba por eso, o sea, los griegos siempre han sido uno de los mayores exponentes del arte y nos han dejado un gran legado. Digamos que cuando el arte griego llegó a su apogeo, llegó a un punto donde ellos no tenían como más herramientas para seguir avanzando. Y eso es lo que hizo la diferencia entre el arte egipcio y la época desde los griegos hasta los romanos, ¿no? Que los romanos ya, cuando llega ese conocimiento de los griegos a los romanos ya tienen técnica, los romanos ya tienen maquinaria, los romanos ya pueden desarrollar. Mientras que para los griegos hacer una escultura exenta, que son esas esculturas a las que le podemos dar la vuelta y lograr que esa escultura se quedara paradita, tenían que ponerle como un soporte o un palo o algo para que se mantuviera rígida. Eso en la época de
los griegos, en la época de los romanos ya existía el estudio de la física, entonces ya sabían que la proporción del peso, el volumen, el tamaño, hacía que una pieza pudiese permanecer de pie dependiendo de la inclinación que tuviera y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como digamos que pues el avance que de alguna manera hay en la época en algunos aspectos de la historia muy marcados, que son lo que define ese avance, ¿no? Como lo que realmente podemos rescatar de cada una de esas épocas. Y en los griegos, definitivamente, los griegos, para las herramientas que ellos tenían, para la capacidad tecnológica que ellos tenían, hicieron maravillas. La antigua Grecia. Este es un video de 15 minutos, el cual yo les pido que pueden ir tomando notas sobre algunos aspectos pues, que ustedes consideren relevantes y vamos como organizando cuáles serían esos conceptos interesantes que tiene la época, ¿no? Como tal. Grecia tuvo mucha influencia en todo lo que hoy nosotros conocemos como los avances de los romanos. Es más, en algún momento se llega a decir que los romanos copiaban el arte griego. Y no es que lo hayan copiado, es que lo mejoraron y lo desarrollaron, ¿no? Vamos a darle skip a estas publicidades. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo... Ya va. Déjenme compartirles, que ya sabemos que no me puedo poner los audífonos para que ustedes escuchen. Esa es una cosa interesante del Meet. A ver, déjenme compartirles toda la pantalla. Y ojo, porque pues la idea es que rescatemos las cosas o los aspectos que ustedes consideren más relevantes, ¿ok? Porque después de ver este videito, pues hacemos una charla, conversamos un poquito para que podamos entender. ¿Me comentan, por favor, qué están viendo? YouTube. Perfecto. Déjenme poner esto más grandecito. Y aquí vamos. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. ¿Ahí ustedes están escuchando el audio? Sí. Perfecto. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia.
Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico... Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdan? ¿Ustedes vieron una película que se llama 300? Yo sí. Génesis, ¿tuviste 300? Sí. Bueno, esto que nos están contando tiene relación con toda esa historia que nosotros vimos en 300. Las películas que por lo general son de épicas, ¿no? Como esta, como Claudio, como, bueno, estas películas que han surgido con base en estos personajes importantes a través de la historia, de alguna manera guardan una relación directa con la historia del arte. ¿Por qué estudiamos esto? Si esta es una clase de historia del arte, ¿qué relación tiene aprender o saber qué era lo que surgía en Atenas, qué era lo que pasaba en Esparta, por qué era importante el comercio, por qué eso de que cambian, por ejemplo, del bronce al hierro es importante, ¿no? Es esa relación y por la cual les digo que no es lo mismo ver el video en casa y decir, que eso es un video de historia, no, sino tratar de comprender cuál fue la importancia de la época y de los hechos o sucesos que se dieron en ese momento con relación a lo que sucedía en la historia del arte. Entonces, ¿qué pasa? Específicamente con los griegos, como yo les decía, ellos de alguna manera estaban dedicados a otras cosas. O sea, los griegos no se destacaron realmente porque fueran grandes artistas. No, los pocos que habían eran demasiado perfeccionistas, estaban buscando cuáles eran las técnicas, estaban experimentando con nuevos materiales y de alguna manera consiguieron
que las personas que más poder económico tenían pagaran el trabajo que ellos hacían. O sea que este mecenazgo que de alguna manera siempre ha cobijado a los artistas, pues empieza desde la época de los griegos. O sea, en realidad, ¿quiénes eran los que tenían el poder económico de poder utilizar o comprar materiales dignos del trabajo de un artista? Tenían que ser los reyes. Pero ¿qué pasó con los reyes? En el periodo de Grecia, a los reyes los derrocan y dejan de haber reyes. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a surgir el imperio. Pero ese imperio era un imperio colonizador. Y de alguna manera, cada vez que hablamos de un imperio colonizador, es un imperio que llega, devasta, ¿sí? O arruina todo lo que hay. O sea que en realidad, ¿qué podría esperarse del arte en esa época? Entonces, claro, seguían precisamente los artistas, eran los protegidos del momento, ¿no? Y eso se dio así por varios siglos, por varios años. Grecia, Egipto y Roma trabajaron bajo la misma modalidad. El artista era el cobijado por el clero o por el rey o por el emperador, que de alguna manera era quien ordenaba al artista realizar arte. ¿Para qué? Para los palacios. Entonces, el arte en esa época no era un arte compartido, no era un arte del pueblo, no era un arte que todo el mundo pudiera ver. No, el arte de ese momento era el arte de los reyes, el arte de los sacerdotes, el arte para la iglesia o el arte para los palacios, ¿no? Y así se mantuvo durante muchísimo tiempo. Esa es la importancia que tiene conocer la historia. Ahora, esos conflictos precisamente entre los espartanos y los atenienses, ¿qué fue lo que trajeron? La destrucción de Atenas. Y Atenas era la ciudad del arte. Entonces, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa construcción de esas grandes columnas, de ese templo inmaculado que se le genera hoy mérito y el cual se convirtió en una de las maravillas del mundo, el cual se visita hoy, que está en ruinas hoy? ¿Por qué se visita tanto? ¿Por qué fue importante? Porque es que resulta que ellos se inventaron, los griegos fueron los que se inventaron este tipo de columnas que se llamaban jónicas, dóricas y corintias, ¿no? Entonces, el estilo de las columnas que se crea en el templo de Atenas o que se crea o se diseña para el templo de Atenas era un estilo único. Entonces vamos a ver qué era un poco de eso del jónico, el corintio y el dórico, porque en realidad lo que diferencia, ¿ustedes conocen esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre esos estilos de las columnas que hacían parte de la arquitectura griega? ¿En algún momento lo han visto, lo han tratado, lo han leído? Yo no. María. Sí he leído un poco, pero ahora mismo no me acuerdo mucho. La diferencia radicaba solamente en el estilo de la terminación de la columna, por ejemplo. O sea, los adornos que ellos utilizaban variaban, ¿no? Y entonces, por eso es que hablamos que existe un arte entre el arte de la prehistoria y el arte griego. Habían otros artes, ¿no? Hablamos del arte budista, del arte gótico, y de hecho, esa parte que tiene que ver con la arquitectura, esa parte que tiene que ver con lo particular del contexto de lo que se iba trabajando, era demasiado elaborado. O sea, ya el griego conocía lo que era el arte gótico. Y el arte gótico, sabemos todos que pues era este arte que se determinaba por todo lo que era demasiado elaborado, que tenía demasiadas terminaciones especiales, que hablamos que existen las gárgolas, y bueno, o sea, había una serie de elementos que de alguna manera pues vinieron a ser como reproducidos desde lo que era el arte griego. ¿Qué era lo que sucedía con el arte griego? Que el arte griego fue como el arte que dio paso a que se estudiaran más adelante más técnicas,
¿no? Eso lo hablábamos al principio de la clase, que el arte griego de alguna manera fue como el ejemplo. Entonces, claro, el griego tenía limitaciones y esas limitaciones del griego para crear eran limitaciones con base en lo técnico, en cómo levantar la columna, pero no en cuanto a cómo tallar una columna o cómo la columna va a soportar. O sea, tenían como unas cosas bien vistas y otras a las que les faltaba de alguna manera, que era en lo que más adelante iban a trabajar los romanos. Entonces existe ese gran legado de los griegos. ¿Ok? Vamos a seguir viendo entonces el pedacito del video donde quedamos. Por eso es importante saber la historia, ¿no? Porque lo que estamos viendo precisamente es la historia para poder saber y comprender el pedacito que le corresponde a la historia del arte, y luego nos enfocamos con el video del History Channel, que sí es específicamente historia del arte en el momento. Bueno, y les contaba, ¿no? Que el asunto de 300, en la película 300, que es una película de guerra y luchas y demás, lo que nos permite ver es precisamente la importancia de cómo ellos trabajaban y valoraban todos los aspectos artísticos hacia su mayor líder. O sea, esto no es nuevo, esto es algo de todos los tiempos, y esa guerra entre espartanos y atenienses dio como pérdida el tener hoy esa gran edificación ateniense completamente en ruinas, ¿no? Esa fue una de las cosas que se deterioraron, que se terminaron, que fue donde hubo ataques, que fue donde la guerra se desató, y que hoy en día pues no tenemos sino la reconstrucción en 3D de lo que fue el Palacio de Atenas en su interior. Es interesante también, eso hay una explicación en Google de cómo la reconstrucción interna de todas las esculturas que estaban en ese lugar, cómo entraba la luz a través de esos paneles. Es una maravilla. O sea, arquitectónicamente definitivamente es una de las cosas muy interesantes para poder ver y poder estudiar. Del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente.
Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae.
En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece, pues, que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza, pues, la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Entonces vemos, por ejemplo, fíjense cómo se va armando la historia, ¿no? Y cómo en un solo cuadro, en teoría, tenemos todo lo que es el avance de la época desde el inicio de la Edad Oscura. Y ojo que es la Edad Oscura, no el oscurantismo, porque en historia también hay otra época a la cual se le conoce como el oscurantismo, pero esa época es una época que tiene que ver con Alemania. Aquí estamos hablando de los griegos y esta es la Edad Oscura. Luego de la Edad Oscura están las otras tres etapas que de alguna manera están todas diagramadas en un solo espacio. Entonces, ¿qué le falta a esto? Visualmente, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre tener un video que nos narra una historia al cual se le hace una especie de infografía? Pues que vamos narrando la misma historia y vamos comprendiendo, pero cuando tenemos solamente la parte gráfica, que es lo que ustedes están manejando, es un poco más complejo. Entonces deben haber algunos conceptos más explícitos, una historia más explicadita con relación a algunas cosas más relevantes, de las cosas más relevantes que nosotros tenemos en cuenta para lo que son los griegos y la relación con la historia del arte. Entonces, ¿cuál es esa relación? Vamos a dejar de compartir aquí un momento para que ustedes me cuenten cuál consideran ustedes que es la relación que hay entre todo eso que vieron, qué pueden destacar o qué consideran ustedes que es lo más relevante del arte griego entonces.
No me ataquen. No. A ver, es sencillo. Vamos organizando las ideas. ¿Ok? Entonces, importante de esta época, que ellos han pasado de utilizar materiales como bronce a utilizar el hierro. O sea, eso es un gran avance y un gran descubrimiento en lo que es el manejo de los materiales, ¿no? Entonces, ellos van descubriendo nuevos materiales para trabajar. También es importante que ya no se rigen por reinados, sino por imperios, que son colonizadores, que ellos fueron colonizando, como bien lo vimos en el video, la mayor parte del territorio europeo. Sin embargo, al llegar los romanos, que es mucho después de los egipcios, digamos que lo que hacen los romanos es que terminan por colonizar nuevamente lo que ya los griegos tenían y deja de ser Grecia para convertirse, deja de ser el imperio griego para convertirse en el imperio romano. Y entonces es ahí donde ellos van ganando espacio, territorio, los romanos. De alguna manera, los griegos entonces se destacan por las construcciones que tienen que ver con la arquitectura, específicamente con el Partenón, que es la más emblemática. ¿Quién es el más de los más artistas en Grecia? Fidias. Ese es el representante artístico de los griegos, o sea, el más importante de todos, es Fidias. ¿Qué hizo Fidias? Fidias construyó, de hecho, fue el que construyó el Partenón. Entonces, ese Partenón empieza a generar una especie de esculturas que los griegos de alguna manera idolatraban. Y dentro de esas esculturas, las esculturas que más renombre tenían eran las esculturas que tenían que ver con los dioses, porque era algo de las propias creencias de los griegos. Entonces, de hecho y de por sí, lo que más trabajaron los griegos, como nos dimos cuenta, no fue la pintura, no fue el teatro como tal. El teatro nace en la época de Grecia, pero lo que más trabajaron, en lo que más se destacaron los griegos fue en la escultura y en la arquitectura, para manejar en algunos esquemas que tienen que ver con la dinámica del arte en Grecia. Entonces, ellos querían que sus rostros fueran perfectos, ellos querían que sus poses fueran perfectas, ellos querían como se basaban en el esquema y en el prototipo de la figura humana, esas figuras humanas fueran perfectas, ¿no? Y de alguna manera trabajaron muchos años y mucho tiempo para lograr esas pequeñas o esas grandes esculturas, no pequeñas, esas grandes esculturas que de alguna manera sí tenían los problemas de la estabilidad. Solamente hasta ya años mucho más avanzados es que algunos escultores empiezan a trabajar lo que son las líneas del cuerpo, las posiciones de la figura humana para poder tener entonces una posición donde no se vieran los cuerpos tan rígidos. Entonces ya empiezan a destacarse esculturas de estilo la del discóbolo de Miró, que tenían un movimiento, ese movimiento generado por la inspiración que daban los deportistas de los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, esa relación de actividades y sociedad es lo que impulsa como la curiosidad de los artistas, y entonces empiezan a verse esas manifestaciones artísticas sobresalientes en escultura y en arquitectura, en lo que es todo lo que tiene que ver con los griegos. Hay un video muy interesante de la mitología, de la diferencia entre la mitología griega y la romana. Al final nos damos cuenta que los dioses griegos también existen en la cultura romana. Lo que cambian son los nombres, ¿no? Pero las representaciones vienen siendo muy parecidas. Los dioses representan la misma cosa o la misma característica, pero cambian de nombre según la cultura. Entonces, bueno, ese es un tema que pues no nos compete específicamente en la historia del arte, pero es muy interesante que lo puedan revisar. También les voy a dejar ese enlace. Y de tareita van a ver el videito de History Channel que corresponde a la época griega, que es el número 2, y que más
Y bueno, y que vayan adelantando pues con lo que ven, más lo que vimos hoy, más lo que hemos venido conversando, vayan entonces sacando pues cuáles son esas cositas que ustedes consideran interesantes y relevantes para contar en sus libritos de historia del arte. ¿Les parece? El tiempo en la historia vuela. Ya son las 9:07, yo no lo puedo creer. ¿Hasta qué hora es estas clases? A las 9:30, ¿verdad? ¿O hasta las 9? Hasta las 9:30. Hasta las 9:30. Ya yo estoy estresada. Yo es que no puede ser que ya sean las 9. No nos va a dar chance de conversar sobre el video de Grecia del History Channel. Vamos a ver, así como lo vimos la vez pasada. Entonces, yo voy avanzando. Les voy como dando la pauta más o menos en dónde están los momentos importantes, pero ustedes lo ven corrido para que pues puedan entender todo el contexto. ¿Ok? ¿Cómo les parece hasta el momento? ¿Qué les ha parecido interesante? ¿Qué sabían, qué no sabían de los griegos? Porque lo otro es que, fíjense que ellos no fueron relevantes en pintura, sí lo fueron en escultura, pero también lo fueron en cerámica. Los griegos, las cerámicas de los griegos son una de las cosas más bonitas y que hoy en día se conservan en los museos. Y veíamos un punto particular de las cerámicas de los griegos la semana pasada, que era que normalmente esas cerámicas griegas eran oscuras, eran de barro, pero ellos utilizaban unos pigmentos naturales en negro, que lo que hacían era como lo que nosotros llamamos el figurafondo. Ellos no pintaban las figuras de negro, ¿no? Ellos pintaban eran los fondos y al pintar los fondos iban sacando las figuras. Es una cosa bien compleja de hacer precisamente porque no es fácil, porque no están trabajando con la figura, sino que están trabajando es con el fondo, ¿no? Y es una de las características interesantes del arte de la cerámica de la cultura griega. Cuéntenme, ¿cómo les va? ¿Cómo les pareció? Ahí hablaron del jónico, el dórico y el corintio, ¿vieron? Sí. Así como un abuelo de pájaro. Vamos a buscar el capítulo 2 de la historia del arte universal. La semana pasada vimos el capítulo 1. Hoy quiero que veamos el capítulo 2. Se los voy a compartir. Es solo a partir del proceso colonial europeo en sus distintas fases, cuando la historia de los pueblos de África, América y Oceanía se vertebra y sincroniza con la del Viejo Mundo, al que por defecto se toma como parámetro cronológico. Ello entraña, sin embargo, muchas dificultades, pues desde la concepción del mundo hasta la idea de arte o de estilo, si es que en algún caso se dan, todo es absolutamente diferente y solo se explica en claves propias. En otras palabras, no es trasladable el planteamiento de una historia sistemática del arte, al modo occidental, a otras áreas culturales que, como el África Negra y Oceanía antes de su descubrimiento, colonización y explotación por los europeos, no tuvieron escritura, ni pasaron de un embrionario estadio neolítico, desconociendo la rueda y viviendo un régimen tribal de muy elemental estructura social. ¿A qué se refiere el narrador en ese momento? A que la historia del arte igual es la historia del mundo, la historia del arte a través del universo. Entonces, aunque las épocas más relevantes de la historia del arte sean a través de los griegos, de los egipcios, de los romanos, más adelante los italianos, y en realidad nosotros tenemos una herencia de lo que es el arte europeo, porque nosotros además fuimos colonizados por europeos.
¿Qué pasaba mientras tanto en Oceanía, en África, donde en realidad todavía no se desarrollaban todas estas grandes manifestaciones? De alguna manera había como un gran abismo entre lo que era la hegemonía o el poder que tenían los griegos, que luego fueron adquiriendo los egipcios, que terminaron pasando por encima de los romanos, a lo que se desarrollaba en estas otras latitudes. Sin embargo, las culturas indígenas de estas naciones africanas, de Oceanía, por ejemplo, los indígenas australianos, los indígenas africanos, eran los que mejor manifestaciones artísticas tenían en ese momento. Y esas manifestaciones artísticas ellos las representaban en sus cuerpos. No era como los griegos, no era como los egipcios, que las representaban en deidades. Para ellos, para estos indígenas que trabajaban en la historia del arte de estos pueblos, era una cuestión diferente. No, ellos no idolatraban a otros seres y a otros dioses. Ellos creían en otras épocas y en otras deidades y en otros aspectos que tenían que ver con su misma sociedad. Con sus mismos representantes. Ellos se expresaban a través de los bailes, a través de los ritos, eran de rituales más del cuerpo, de la familia, de tradiciones chamánicas, de algunas... ¿cómo se dice? Como lo que es la esencia cultural del trabajo del simbolismo. Eran más significativos que representativos, ¿no? Pero que era por lo que al final se destacaban pues estas culturas que nosotros estamos viendo hoy en día. Vamos a avanzar esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que por aquí. Sin duda ello se debe a una sociedad más compleja y desarrollada, que conoció la escritura y un desarrollo técnico verdaderamente notable, que tuvo en la cultura de los mayas, aztecas e incas sus índices más altos. Sin embargo, no fueron estos unos episodios aislados, sino que tienen su engranaje en una tupida historia cuyo calendario se sucede de acuerdo con un sistema propio de medir el tiempo. ¿Cuáles fueron primeras, las pirámides mayas o las pirámides egipcias? ¿Por qué tenemos pirámides en México y pirámides en Egipto? ¿Cuáles serán más viejitas? Nunca me había preguntado eso, pero ¿serán las egipcias? Sí, nosotros tenemos una relación precisamente de esto que acabamos de hablar, de que nosotros fuimos colonizados por europeos y parte de esa cultura de ellos trasciende a nuestro continente. Pues claro, en este caso, aunque nosotros tenemos este desarrollo de los mayas, que es un desarrollo completamente ajeno, porque los mayas de alguna manera estaban establecidos en todo lo que era la península de Yucatán y todo lo que conocemos hoy como el territorio mexicano. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué si ellos estaban allí, ellos no esperaron a ser colonizados para hablar del calendario maya? O sea, el calendario maya estaba antes de ser colonizados. ¿Y las pirámides? O sea, si uno se va a la historia, uno hace el raciocinio que tocaba de hacer, ¿no? Como que, pues ok, debe ser que vinieron de allá para acá, pero resulta que no. Ese es uno de los grandes enigmas y por los cuales esa construcción de hecho de las pirámides siempre ha tenido ese aspecto de
detrás, ¿no? Ese Indiana Jones que va a buscar precisamente cuál es la esencia del nacimiento de las pirámides en Egipto, y que de alguna manera ese Indiana Jones, así como lo vemos en las películas que está en tierras egipcias, perfectamente pudo haber estado filmándose en territorio mexicano con base en lo que era la estructura de la cultura maya. Entonces, claro, en la historia del arte empiezan a surgir como estas cosas y estas dudas así de qué pasaba. Yo no sé si ustedes también han visto lo que sucedió con las estatuas de la isla de Pascua. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con esas esculturas? Que nadie supo, en teoría, toda la vida se ha pensado que cómo llegaron allí estas estructuras de piedra tan gigantescas, tan enormes, y duraron muchísimos años y los arqueólogos iban, las idolatraban, las estudiaban, hasta que de pronto un arqueólogo se le da por decir, bueno, ¿por qué no estudiamos qué hay debajo de ellas? O sea, porque además parecía que estuvieran de la mitad del cuerpo hacia arriba, enterradas. Y hacen estos hallazgos que hace poco nos dieron a conocer que sí existen cuerpos debajo. O sea que en realidad uno dice, ¿cómo llegaron cómo llegaron esas esculturas de los moais, pues se llaman así, moais, a la isla de Pascua? ¿Quién las trajo? ¿Quién las puso allí? ¿Qué tribu estaba allí? ¿Qué técnica manejaban ellos? Porque esto definitivamente fueron antes de ser colonizados. O sea, esas son más viejitas que la colonización. Entonces, es que claro, entonces aquí empieza a surgir cosas interesantes. Por eso es que la historia del arte es tan apasionante. Yo le decía a María, la verdad es que es uno de los temas que a mí más me gusta, más me apasiona, me interesa poder pasarles esas inquietudes para que ustedes también curiosamente puedan investigar un poco, puedan indagar un poco, y esta clase sea más de conversar que de que yo les eche el cuento, ¿no? Porque, claro, vamos a conocer, pero hay que conocer y a la vez pues ser un poquito curioso, seguir viendo e ir indagando. Entonces, tenemos de tarea ver lo de los dioses, por ejemplo, la diferencia entre los griegos y los romanos. Tenemos como de tareita qué fue primero, el huevo o la gallina, como que vamos a determinar qué fue primero, las pirámides que están en México o las pirámides que están en Egipto, ¿no? Y qué fue también primero, qué época más o menos son en la que descubren los moais. Y ahí nos vamos con esas curiosidades. Aquí van a ver un paralelo precisamente de lo que va a pasar entre lo que pasa en América antes de ser colonizados y lo que pasa en Europa. A unos 50 kilómetros de Ciudad de México se encuentra una de las maravillas del mundo antiguo, cuyo actual silencio, solo roto por las voces de sus visitantes, dista mucho del rumor urbano que emanaba de aquella imponente ciudad que llegó a ser Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Situada sobre un amplio valle de la meseta central de México, a más de 2.000 metros de altura y bordeada por dos cadenas montañosas, cuenta con un río conocido hoy como de San Juan. La actual zona arqueológica en torno al centro ceremonial ocupa unas 200 hectáreas, pero en su momento de mayor expansión urbana, la ciudad debió alcanzar las 1.500 hectáreas, una de las mayores ciudades del continente americano antes de la llegada de los españoles. Y fíjense que ahí acaban de decir lo importante, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se levantaron estas pirámides antes de la llegada de los españoles? Si aquí no vinieron egipcios, ¿no? Aquí lo que había era una cultura indígena, la cultura maya. Y cómo se desarrollan todas estas construcciones interesantes que de una u otra manera hacen parte de la historia del arte.
Bueno, ahí nos cuentan toda la historia. Esa se las dejo de tarea, todo lo que es la historia de cómo fue relevante la época. Y aquí ya hablamos de África y Oceanía. Aquí, vamos para avanzar un poquito. Estos son los de la isla de Pascua, ¿las vieron? Esos son los moais, que solamente parecía que tuvieran la cabeza. Pero aquí ya vemos otro tipo de arte. Que de alguna manera guarda una cierta relación o unas ciertas características con qué tipo de arte, María. Tú ves estas imágenes y se parecen a las de qué tipo de arte. Esta es una pintura de Gauguin, que estamos hablando de un hombre mucho más contemporáneo, ¿no? De las vanguardias, impresionista. Pero si se ve la relación de este arte con relación a lo que son la estructura de los cuerpos y cómo los muestra, es como si estuviéramos viendo arte egipcio. Sí. Porque recuerden que el arte egipcio era el que mostraba los personajes que obviamente pues en ese momento tenían menos definición de cuerpos humanos, cabezas de animal, pero en relación a lo que es el arte de este impresionista que es Gauguin, que es uno de los principales exponentes del arte en la pintura, conserva tradicionalmente el equilibrio y la estructura de lo que era el arte egipcio, donde las figuras podían estar de frente, pero todo el tiempo estaban muy poco, mostraban un rostro de frente. De hecho, en este caso, la única que está de frente es este personaje que está aquí, que realmente no está de frente, sino como en un 3/4. Pero todos los cuerpos, si ustedes lo ven, el estilo de las manos, el estilo del mismo cuerpo, la ropa que tienen, es muy similar, solo que lo que cambia es el colorido. Los egipcios no tenían estos pigmentos que tenía Gauguin en la época. Los egipcios tenían que trabajar a duras penas con 3 colores que tenían, que era el turquesa, el negro y el blanco, ¿no? Y trabajaban sobre papiros. El arte del África Negra y Oceanía, más allá de su interés etnográfico, irrumpió en el arte occidental de un modo brusco de la mano de algunos de los hombres más significativos del arte moderno, como fueron, entre otros, Gauguin y Picasso. O sea, ven la relación que están haciendo entre lo que era el arte de los que no tenían cómo pintar, sino que solamente tallaban maderas o pintaban cuerpos, que eran los indígenas, a las estructuras que después es como si los artistas europeos hubiesen copiado su arte. Y es una de las cosas que uno ve cuando uno analiza y uno estudia un poquito el arte de los indígenas. De hecho, hay un museo de arte indígena en Estados Unidos, es de los pocos museos de arte indígena que hay en el mundo. Yo tuve la oportunidad y hoy en día pues uno puede tener acceso a estos museos a través de internet, pero tuve la oportunidad de ir al Museo de Arte Indígena en Nueva York y tuve la oportunidad de estar en un espacio del Art Gallery de Australia, y en esos dos lugares pude comprender un poco, después de haber estado estudiando y analizando un poco todo lo que es la historia del arte a través de muchos años, que definitivamente las expresiones artísticas de lo que eran los pueblos indígenas son únicas. Ellos no tenían quien les enseñara arte, ellos crearon su propio arte. Y el arte que nosotros vemos hoy, que es muy detallado y muy bonito, que pareciera el puntillismo, por ejemplo, es un arte que viene heredado de los indígenas australianos. Los indígenas australianos trabajaban mucho con los puntos. Para ellos era significativamente importante el trabajar con puntos,
con puntos de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y para los africanos era muy importante la pintura del cuerpo. Y cuando uno hace la relación de lo que es el indígena americano, el indígena africano y el indígena australiano, que son los tres grandes latitudes a través del universo, uno descubre definitivamente que hay una relación en cómo ellos de alguna manera se comunicaban, porque el indígena americano también era de pintarse el cuerpo. El indígena americano es el que normalmente nos muestran en las películas como el piel roja, ¿no? Como el que monta a caballo, el que pone su tienda y el que se pinta la cara para ir a la guerra. El indígena africano es un indígena más clásico, más elegante, que se deforma la cabeza, se deforma el cuello para verse de maneras diferentes. Y el indígena australiano es un indígena chiquitito. Cuando uno va a Australia, uno cree que, los indígenas australianos quizás son blancos y altos. Y no, el indígena australiano es un indígena mucho más pequeñito en forma física que el común, y es de piel oscura. Los australianos no son blancos, o sea, los indígenas australianos son de piel color canela y de una estatura bajita, no lo que uno normalmente pudiera pensar, a diferencia de lo que son los indígenas americanos, que son una relación completamente distinta porque están en colonias y espacios completamente diferentes. Pero la relación que tiene el arte con estas culturas definitivamente es la cultura del arte propio, del arte que no está copiado por nadie, el arte que nadie viene a reinventar, sino es en esencia el arte indígena. No es que estos artistas descubrieran a los demás aquella ignorada realidad, sino que vieron en su primitivo y original planteamiento nuevos argumentos formales y conceptuales para la renovación artística, al margen de la estereotipada historia del arte occidental. Por ejemplo, yo veo este arte y yo digo, esto es griego, ¿no? ¿Por qué? Oscuro, escultura, la forma de los ojos. Y la idea es que nosotros vayamos reconociendo características del arte cuando lo vemos. Entonces, como a qué parte del territorio del mundial pertenece este tipo de arte. El arte hindú es muy diferente del arte chino, del arte griego, tiene sus características. El arte latinoamericano tiene nuestras propias características. Eso es lo interesante de estudiar historia del arte, poder comprender la dinámica del arte, de cómo se daban las cosas en el mundo y cuáles eran pues esas características relevantes en materiales, en estilos, en formas, porque la gente piensa que el arte es la pintura y el arte no solamente es la pintura, el arte viene de muchas manifestaciones artísticas y una de las más relevantes, de hecho, como vimos, y nace en Grecia, es la arquitectura y la escultura, ¿no? Entonces es importante que nosotros también lo podamos reconocer. Desde entonces, y a lo largo del siglo XX, no ha cesado la admiración de las realizaciones escultóricas del arte africano, cuyo sentido religioso y uso ritual dan un interés muy específico a las estatuillas de terracota, bronce o madera, así como al amplio y enigmático mundo expresivo de las máscaras. ¿Qué puede ser más africano que las máscaras? Es una de las cosas por las que los africanos se identifican. Se trata sin duda de un rico legado cultural en el que, sin embargo, resulta difícil establecer unas coordenadas cronológicas y estilísticas al modo convencional, al carecer de una historia escrita sobre los diferentes pueblos que habitaron a lo largo de siglos la costa del Golfo de Guinea
y las tierras que se extienden al norte y sur del Ecuador. Aquí, como en ningún otro caso, se hace más cierto que nunca que el primer documento es la propia obra de arte. Vamos a avanzar por aquí. Ahí nos vienen contando todo lo que es África, ¿no? Otro tanto sucede con la superficie rugosa del papiro, ese gran hallazgo que antecedió al papel, hecho con el núcleo fibrado como fundamento del arte. Esto es Grecia, esto es... Como en el moderno. Perdón, que hace un momento les dije que era escultura, me equivoqué, no es escultura griega, era escultura africana, las formas de los ojos, la estructura, porque ese negrito era madera, no era lo que vamos a ver ahorita aquí en la escultura griega, que es barro teñido, ¿no? En el momento que vimos hace un momentito, las esculturas eran esculturas africanas porque eran esculturas en madera. Ahí creo que me equivoqué y les había dicho que era griega, no, es africana. Y ahora sí estamos viendo, entonces, después de ese paso del tiempo de la prehistoria y todo lo que es el arte indígena, cómo llegamos aquí, a la época de Grecia, Egipto y Roma. El dibujo siempre ha sido considerado como fundamento del arte, tanto en el mundo antiguo como en el moderno, en Oriente y Occidente, y de ello dieron buena cuenta civilizaciones milenarias como Egipto o más tarde Grecia y Roma. Pero fue a partir del Renacimiento cuando el dibujo cobró una especial importancia. Se crearon academias del diseño, como la que en Florencia estableció Cosme de Medici, mientras que Vasari dedicaba sus conocidas vidas a los maestros del dibujo, es decir, a los arquitectos, escultores, pintores, orfebres y demás artistas que tenían su común fundamento en el dibujo. Si la conquista inicial del dibujo fue la de perfilar con una línea el contorno de una figura, esto resulta ejemplar en los bocetos y apuntes que los egipcios dejaron sobre piedras y fragmentos cerámicos. El artista, con un elemental instrumento a modo de pluma afilada, pero que está hecho con un junco, pone en evidencia la seguridad de su mano, que debe vencer tanto la aspereza del soporte como lo rudo del utensilio. Eso es un poco como pintan los indígenas que nosotros tenemos aquí muy cerquita, los indígenas de aquí de Piriatí. Vamos a dejar de compartir este momento. Eso ya pues lo pueden ustedes terminar de ver en casa. Pero esa es una de las cosas interesantes que tienen los indígenas que tenemos aquí. Ellos son Emberá, los de las florecitas, los de las parumas. Sí. Ellos son Emberá, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos, por ejemplo, pintan con palitos. Ese arte que ustedes ven en el cuerpo, que es de un pigmento natural que se llama jagua, que ellos lo utilizan para espantar los mosquitos y para otras cosas, ellos empiezan a hacerse su arte con palitos. Ellos no tienen pinceles. Hoy en día, que hay muchachos que ya pues son un poco más tienen un poco más de destreza, utilizan algunas brochas para hacer un arte comercial. Pero el arte que inicia y el arte que ellos tienen, de hecho, es la pintura del cuerpo con pigmento natural y sin pinceles, sino con palitos. Esa era la forma en la que ellos pintaban antes y que todavía sigue siendo una tradición, pero pues de alguna manera un poco más moderna ahora que vienen a la ciudad, compran pinceles, pueden trabajar con ellos, ¿no? Hace un tiempo eso no existía. Entonces, bueno, chicas, en historia el tiempo siempre es corto, entonces siempre vamos a tener tareas. Las tareas es ver mucho arte y tratar de concretar y sintetizar precisamente entonces el arte de una cierta época. Vamos a dejar para hoy lo que es la ficha del arte griego, nada más.
¿ok? En la próxima, que avanzamos un poco más, vemos Egipto y vemos Roma. Pero por ahora, si la vez pasada hablamos de la prehistoria, hoy concretamos lo que es el arte griego, ¿ok? Que fue en parte un poquito de la historia que vimos en el resumen de lo que es Academia Play. Y pueden terminar de ver la última parte. Este video del capítulo 2 se divide en arte africano de Oceanía y esta parte final ya nos habla un poquito de una mezcla entre Grecia, Egipto y Roma, ¿no? Para que lo terminen de ver. Así es que no sé si hay preguntas. No, profe, yo no. María. No, yo tampoco. Tenemos claro lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? Entonces, pensar en que vamos a hacer una publicación completa al final. Por ahora no le hacemos portada, no le hacemos nada. La portada va a ser lo último que le vamos a hacer. Por ahora vamos a ir documentando estas épocas de la historia del arte con la parte más relevante, con los datos más relevantes, con los periodos, con los nombres de los personajes principales. O sea que en este resumen no me puede faltar Fidias, en este resumen no me puede faltar Atenas, en este resumen no me puede faltar el paso del bronce al hierro. En este resumen no me puede faltar el Partenón. ¿Qué más no nos podrá faltar? Los Juegos Olímpicos. ¿Qué más no nos podrá faltar? Bueno, ya ahí cada uno va haciendo como su investigación, ¿no? Como les digo, les voy a pasar este librito que es muy interesante porque también es como un resumen. Este librito es interesante porque no es la enciclopedia de historia del arte, sino es un resumen. De hecho, se llama 50 cosas que hay que saber sobre arte. Entonces, como los tips, ¿no? Para que lo vayan viendo y lo vayan estudiando también. ¿Qué más les puedo yo contar? Bueno, eso básicamente, estamos hablando del arte prehistórico, luego viene el arte del Antiguo Egipto. Después de que viene el arte del Antiguo Egipto, es que viene el arte de Grecia. Y después de que hablamos del arte de Grecia, es que hablamos del arte romano. Hay unas ciertas características entre el arte griego y el arte romano, que es el arte bizantino, el budista, el gótico, pero bueno, ya eso lo vamos a ver. Porque cuando llegamos a los romanos es que hablamos del Renacimiento. Entonces, es donde aparecen las tortugas ninja. Y ahí ya, entonces, es otra época, porque ya eso es arte moderno. ¿Vale? Las dejo entonces, no les quito más tiempo. Voy a parar un momentito aquí la grabación. Detener la grabación.